no se pueden descartar al día de hoy los hidrocarburos y dejarlos de lado y dejar que se sigan explotando como hace 40 años, porque ya no sirve. Por lo tanto, el objetivo de hoy es no desestimar los hidrocarburos, seguir explotándolos de manera más eficiente, con los mínimos niveles de emisiones posibles y con los menores consumos que se pueda. Ya entrando un poco a lo que es Vaca Muerta obviamente todos los escuchamos hablar sobre Vaca Muerta, tratados políticos o noticieros, es básicamente un yacimiento que está ubicado en el sur del país, mayormente en lo que es la cuenca neuquina. Más que un yacimiento, es una formación geológica de shale que tiene una riqueza hidrocarburífera de un 77% de gas y 23% de petróleo. ¿Qué diferencia hay con esta formación geológica de shale? Que la mayoría de su extracción es de manera no convencional. De hecho, Vaca Muerta es la segunda reserva de gas natural de extracción no convencional a nivel mundial y la cuarta de petróleo. Por lo que al ver estos números, lo que podemos afirmar es que es un yacimiento de gran importancia para nuestro país, tanto para el autoabastecimiento energético, el cual es un objetivo que año a año se trata de cumplir, y para el crecimiento económico, porque con un potencial tan grande energético hidrocarburífero al sur de nuestro país, incluso se podría exportar energía a nuestros países limítrofes y poder hacer un ingreso de dinero de divisas extranjeras, lo cual no vendría para nada mal. También mencionar que la importancia de Vaca Muerta es vital porque, así como es el 80% a nivel mundial en la matriz argentina el 86% del consumo está compuesto por hidrocarburos. Así que es fundamental. Bueno, para introducirlos también en la industria, contarles de la cadena de valor de los hidrocarburos, de las cuales ya más o menos deben tener una idea, se divide en tres grandes áreas: el upstream, el midstream y el downstream. El upstream es donde se realiza la explotación y el procesamiento. Ya en el midstream se realiza el transporte, tanto del gas por las líneas de transporte de TGS y del petróleo hacia refinerías. En el downstream ya es donde se hace el refinamiento y la distribución a los usuarios. Como se podrá ver por este mínimo diagrama que estamos presentando, nuestra planta se va a ubicar en el área del upstream, en la parte de procesamiento. Ya entrando a nuestra planta en particular, la planta que se diseñó, su nombre común es Central Processing Facility. Básicamente, ¿qué es? Es una unidad de procesamiento central. ¿Por qué se llama así? Porque es la encargada de procesar toda la producción de los pozos de extracción aledaños a la planta. ¿Y por qué es una estación central? Porque tiene una capacidad de abarcar mucha producción de todo lo aledaño. Para que se den una idea de orden de magnitud, la capacidad de procesamiento es de 30.000 barriles por día aproximadamente. Bueno, contarles la función principal, que es como para dar unas líneas generales. La función principal de la CPF es separar el crudo, el gas y el agua y eliminar las impurezas. Luego este crudo se lo trata, se lo pone en especificación y se lo transporta hacia refinería. Lo mismo va a pasar con el gas, que va a tener un proceso dentro de la planta, se lo pondrá en especificación y ya se lo enviará directo a la red de transporte, ya que esto no tiene un tratamiento posterior a este. Y por último, también se va a tratar el agua producida, que es la de producción, y se la reinyectará a los pozos de inyección. Como se podrán imaginar, para realizar todas estas tareas, se tendrá una necesidad energética, no solo de gas, de diésel, sino también una necesidad eléctrica, y aquí es donde entra nuestra función. Bueno, buenas tardes primero. Como bien dijo Elías Melken, una planta de procesamiento de gas y petróleo obviamente va a requerir de energía, y nosotros acá estamos para darle solución a todo lo que es la demanda eléctrica del proceso, tomando como datos de entrada algunas definiciones de otras disciplinas que también participan del diseño de la planta, como por ejemplo, como para dar algunos casos. El sector de procesos son quienes diseñan el proceso, definen la cantidad y las características de los equipos que forman parte del mismo, junto con el sector de equipos rotantes, son quienes definen las características de las bombas y las potencias del motor eléctrico asociado. Luego podemos destacar al sector de mecánica y civil, que son quienes definen el lego de la planta. Todos estos son
parámetros para que nosotros arranquemos nuestro diseño. A continuación, les queremos demostrar el layout general de la planta. Es simplemente para que tengan una noción de las dimensiones del predio que va a abarcar la CPF y cómo es su distribución. Aproximadamente, la CPF cuenta de 300 metros de lado por 300 metros, en los cuales podemos destacar, por ejemplo, el recinto de tanques, podemos ver los dos parrales de cañerías, este es el norte-sur y este es el este-oeste, y donde podemos ver todos los equipos que formarán parte del proceso a ambos lados del parral de cañerías. Por último, se muestra el espacio reservado para la subestación eléctrica, donde podemos destacar, por ejemplo, el último poste de la línea 33 kV, la cual va a abastecer eléctricamente a la planta. Bueno, como un proyecto de estas envergaduras, y teniendo en cuenta que es un proyecto que es pedido por un cliente, el cual lo va a llevar a cabo, hay ciertos lineamientos o bases de diseño que son impuestas por el mismo, dentro de los cuales podemos destacar 5. El primero es disminuir el CAPEX. ¿Qué quiere decir? Es tratar de disminuir lo máximo que se pueda la inversión inicial. Si bien la parte eléctrica en una obra de esta envergadura suele ser aproximadamente entre un 2 y el 5% del costo total, el cliente exigió que todas las disciplinas reduzcan la inversión inicial, cosa que nosotros creemos que en la parte eléctrica no tiene tanto sentido, ya que es algo crítico para la operabilidad del sistema. Luego, otro aspecto que podemos destacar es que el cliente exigió que se diseñe una planta modular. Esto tiene el objetivo de reducir las horas hombres de montaje en campo e introducir el concepto de plug and play y de los equipos paquetes. Bueno, ¿qué es un equipo paquete? Un equipo paquete es un equipo que ya viene todo montado arriba de una base, con todos los equipos que lo integran, ya montados y conectados entre sí, todos los circuitos eléctricos que pueden llegar a tener, cableados y conexionados hasta una caja a borde de skid, que ya viene preparado para que llegue, que se transporte a sitio, se lo ubique en la base civil y ya pueda ser conectado. Ya entrando en las bases de diseños netamente eléctricas, podemos destacar que el cliente exigió que el sistema eléctrico sea solamente en baja tensión. Esto es una cuestión de seguridad para los operarios. Otra de las bases es que las canalizaciones sean aéreas, evitando los cables enterrados, las cámaras o las trincheras, y que sean a nivel. Esto es una razón también de seguridad y tiene el objetivo de evitar los trabajos en altura durante el montaje y luego el mantenimiento de la planta. Y por último, un lineamiento del cliente fue que la alimentación de emergencia que cuente la planta sea solamente para abastecer a las cargas esenciales. A lo largo de la presentación iremos viendo cuáles son estas cargas esenciales y cómo se definirá el sistema de alimentación de emergencia. Bueno, como dije antes, un proyecto de esta envergadura tiene más de un actor, o sea, va a participar más de un actor, y para que todo funcione bien hay que tener bien definido cuál es el alcance de cada uno. Dentro de lo que formó parte de nuestro alcance en el diseño eléctrico de la planta, podemos destacar que realizamos la ingeniería del sistema de media y baja tensión, realizamos las canalizaciones y el dimensionamiento de los cables en campo, dimensionamos los sistemas eléctricos involucrados y definimos cuáles van a ser los estudios eléctricos que vamos a realizar para su diseño. Y por último dimos una filosofía de operación de la planta y cuáles son los procedimientos de mantenimiento. Dentro de lo que no formó parte de nuestro alcance podemos destacar que no realizamos la ingeniería de los equipos de campo, que no realizamos la ingeniería de detalle de los tableros, ya que nuestro alcance llega hasta una ingeniería básica, que no realizamos un análisis técnico-económico del proyecto, si bien, como podrán ver a lo largo de la presentación, hubieron muchas decisiones que tomamos y tuvimos en cuenta el aspecto económico por una forma cuantitativa, no llevada a los números. Y por último, que no se realizaron las listas de materiales para construcción. Bueno, a continuación les queremos presentar de una forma muy básica y sencilla cuál es el proceso de la planta. O sea, este diagrama en bloques tiene el objetivo de, sin entrar en detalles técnicos, explicar el proceso que realiza la planta. Como se pueden ver a la izquierda, la planta se alimenta por dos poliductos, los cuales acometen a un separador de entrada que separan el agua, el crudo y el gas. El gas se envía al tren de tratamiento de gas, que su objetivo principal es deshidratar y comprimir el gas para ser inyectado en el gasoducto en la red de transporte de TGS.
Como pueden ver, en marrón, en la parte central, hay 2 trenes de procesamiento de crudo que funcionan en forma paralela, y su objetivo principal es terminar de eliminarle todo el agua remanente y eliminarle las sales que pueden llegar a tener para luego ser exportado a través de un oleoducto de un tercero. Para finalizar, tanto el agua que salen de los pozos como el agua de lavado que sirve en algunas partes del proceso es tratada y vuelta a inyectar en los pozos de inyección de agua. Bueno, otra de las razones por las cuales queríamos presentar el diagrama en bloques del proceso era para dar algunas características y mencionar algunos de los equipos principales. En este caso, se pueden ver que hay 3 tipos de bombas diferentes que se encuentran en el tren de crudo. Acá lo podemos ver en mayor profundidad. En el caso de estas bombas, son bombas de tornillo. En el caso de las bombas de recirculación y presurización de crudo, son bombas centrífugas. Y en el caso de las bombas de exportación de crudo, son bombas alternativas. Bueno, ya entrando en lo que es la ingeniería dura, de la ingeniería eléctrica que realizamos en el trabajo, llegamos a la parte de ingeniería conceptual. La ingeniería conceptual se define como la fase en donde se selecciona la opción más conveniente para el diseño a partir del desarrollo de varias alternativas. Otro de los objetivos fundamentales de la ingeniería conceptual es identificar la viabilidad técnica y económica de las alternativas propuestas y establecer las pautas que luego se irán desarrollando en las siguientes fases de ingeniería, tanto en la básica como en la detalle. En nuestro caso, bueno, insisto que nos quedamos solamente en la básica. Otro de los objetivos de la ingeniería conceptual es definir cuál va a ser todo el marco de normas que van a definir cómo se va a diseñar nuestro diseño. Quizás se frenó la presentación, porque no salieron más que el título de ingeniería conceptual. Ahí se ve. Dentro de la ingeniería conceptual podemos destacar en 3 grandes grupos. Uno es la subestación eléctrica y los equipos en campos. La subestación eléctrica que contendrá un sistema de media tensión, uno de baja, un sistema de generación eléctrica de emergencia, y también tendremos los equipos en campo, que si bien nosotros no realizamos la ingeniería, lo que sí fue definir ciertos lineamientos y especificaciones para que los futuros proveedores de los equipos realicen la ingeniería de ese equipo y esté de acuerdo con la filosofía de la planta. También se definen cuáles van a ser los sistemas eléctricos que sean parte de la planta, los cuales podemos destacar el sistema de iluminación, el sistema de tracing, el sistema de puesta a tierra y el sistema de protección contra las descargas atmosféricas. Y por último, decidir cuáles van a ser los estudios eléctricos que vamos a realizar. Cabe destacar también la importancia de la clasificación de áreas peligrosas, que este es un tema que es neto del rubro en el cual estamos trabajando y va a definir ciertas medidas que se irán a tomar tanto para lo que son los sistemas eléctricos como para los sistemas de baja y media tensión. Bueno, ya metiéndonos en las primeras definiciones que tuvimos que tomar, la primera definición que tuvimos que tomar eléctrica propiamente dicha fue la definición del abastecimiento de la planta, si se trataba de una generación propia o si íbamos a tener acceso a una línea de distribución. Esto se consultó con el comitente y se pudo saber que se tenía acceso a una línea de 33 kilovolts cercana a la planta para poder alimentarla, por lo que a partir de eso se empezó con el primer diseño. Ya desde el primer diseño se partió de un tablero general de baja tensión que, como impuso el cliente, iba a tener que ser en baja tensión, el cual tenga una barra de cargas normales y una barra de cargas esenciales, el cual, bueno, alimentaría cada uno de sus servicios, y estas barras estarían alimentadas independientemente por un lado, por un trafo y por el otro. El primer diseño que propusimos fue el de poner 2 transformadores por barra para cumplir con la filosofía N-1, que es una filosofía muy normalmente usada en lo que es nuestro rubro, del modo que se alimentaría la barra de cargas normales y también las esenciales con un solo transformador, que con ese solo transformador cargado nominalmente se alimentaría toda la barra, y en caso de fallas tendría un transformador exactamente igual que funcionaría como respaldo sin perder ningún tipo de servicio en ningún momento. Esta disposición fue rechazada por el cliente. Fue rechazada por lo que dijimos de una disminución de costos. No quisieron pagar el costo de tener un transformador de respaldo en cada barra necesariamente todo el tiempo,
por lo que se tuvo que seguir con el desarrollo y se planteó una segunda alternativa desde nuestro lado de ingeniería, que fue, bueno, duplicar la potencia de los transformadores y poner uno solo en cada barra y trabajar con el acople normalmente cerrado y que un solo transformador tenga la capacidad de alimentar todas las cargas y en caso de falla de ese transformador, el otro transformador pueda estar en stand-by e ingresar y alimentar a todos. Esto sería más barato. Sin embargo, esto ni siquiera fue pasado al cliente porque haciendo una evaluación técnica descubrimos que levantaba notoriamente la corriente de cortocircuito en las barras de cargas esenciales y normales, y esto llevaba a tener que sobredimensionar los tableros y cambiar. Por lo tanto, se siguió adelante con el diseño a buscar otra alternativa. Ya se llegó a esta tercera alternativa, que fue la que se terminó planteando y aceptando el cliente, en la cual, como se puede ver, se trata de 3 transformadores que son exactamente iguales, en los cuales el primero alimenta a la barra de cargas normales, el tercero alimenta a la barra de cargas esenciales, los cuales estarán siempre en funcionamiento y tendrán un tercer transformador, que es el número 2, que estará alimentando a la barra de carga de transferencia y estará siempre en stand-by para hacer respaldo de las cargas normales o de las cargas esenciales. Bueno, también se habló de que en el diseño se iba a tener un sistema eléctrico de emergencia. Para el criterio de este diseño, lo que tuvimos en cuenta fueron 2 cosas en particular. Lo primero fue una disposición del cliente que dijo que solo necesitaba un sistema eléctrico de emergencia para las barras esenciales, por lo que se desestimó lo que eran barras normales. Y otro tema que se tuvo en cuenta para diseñar este sistema fue que a las cargas más críticas conectadas a las barras esenciales son las bombas presurizadoras de petróleo y el sistema de recirculación de crudo, que no pueden estar desenergizadas por más de 1 minuto. Por lo tanto, partiendo desde esta base, es como se diseñó todo el sistema de generación de emergencia. Para definir qué tipo de generación íbamos a poner, estábamos entre 2 alternativas, diésel o gas. Bueno, la generación a gas era una opción que realmente parecía que cerraba mucho porque se tiene disponibilidad total de gas en la planta, además tiene menos emisiones que la generación diésel, aunque un poco más de inversión, y el generador diésel tiene un menor costo inicial, que es una de las premisas del proyecto, menor mantenimiento, pero tiene altos niveles de emisión. Lo que terminó definiendo la selección esta fue que el generador a gas necesitaba una instalación particular para ser alimentado, cuando en cambio la generación diésel era simplemente tener diésel en la planta y ponerlo en funcionamiento, por lo que se terminó tomando esta decisión. Además que a pesar de que no haya diésel ya en la planta, todo el tiempo llega diésel a la planta por otros motivos, por lo tanto hay disponibilidad todo el tiempo. Ya tomando esta decisión de los generadores, se llega al esquema adoptado final, con el cual se termina de definir el esquema conceptual y se empieza a desarrollar ya la ingeniería básica sobre este esquema, donde se tienen los 3 transformadores nombrados anteriormente y 2 generadores de emergencia que trabajan como maestro y esclavo y alimentan a toda la barra de cargas esenciales, cubriendo sus demandas totalmente. También mencionar que la barra de cargas esenciales debe tener la capacidad de mantener un tren de procesamiento completo de crudo, por lo que la producción de crudo de la planta se verá reducida al 50%. Además de alimentar todo lo que es crudo, va a alimentar de manera reducida el tratamiento de gas y de agua, también más o menos en un 50%. Ya continuando con este esquema ya definido y definiendo un poco de cómo se va a operar, la operación va a ser la siguiente, lo tratamos de seguir con estas imágenes para que lo puedan seguir, pero como se podrán imaginar, la operación normal va a ser con los transformadores de barras normales y esenciales cerrados, alimentando a sus respectivas barras, y el transformador de respaldo va a estar siempre normalmente cerrado y con la barra de cargas de transferencia alimentada. Por lo tanto, cuando hay una situación de emergencia en la cual sale el transformador de cargas esenciales, por ejemplo, en este momento el interruptor 3,
se hace el acople de la barra de transferencia con la barra de cargas esenciales con este interruptor y ya no se tiene pérdida de alimentación en ningún momento. Otra situación de falla es que falle el otro transformador, en el cual se mantienen todos los interruptores como estaban, se abre el interruptor de cargas normales y se cierra el que alimenta a cargas normales y se mantiene. Ya en una situación de falla en la que fallan los dos transformadores, obviamente se le va a dar prioridad a lo que es cargas esenciales, porque su nombre ya lo dice, y se dejará abierto el acople con las barras normales y se cerrará el acople con cargas esenciales. Bueno, ya en una falla del tipo de falla en la línea externa a la planta que alimenta y da suministro eléctrico a toda nuestra instalación, aquí es donde se ponen en funcionamiento los generadores. Me faltó mencionar desde un principio, pero que todo está comandado desde un sistema de PLC que da todas estas señales a los interruptores y todo. Aquí le da la señal al generador número 1 para que ingrese inmediatamente a cuando sale la línea y luego ingrese este generador, le dé la orden a este otro e ingresen los dos para cubrir toda la carga de barras esenciales. Vale destacar que los generadores van a ingresar inmediatamente, pero van a empezar a tomar carga recién a los 15 segundos y de manera escalonada van a ir tomando cargas de las más críticas a las menos críticas de las cargas esenciales para tomar toda la carga en aproximadamente 1 minuto. Bueno, ya en lo que es, una vez que vuelve la línea de 33 kV, se realiza el restablecimiento de red, en el cual por un instante, una vez que se censa la existencia de tensión en la entrada de las celdas de media tensión y se comprueba que es estable durante 20 segundos, el PLC da la orden para cerrar los interruptores de todos los transformadores y por un tiempo moderado, se encuentra todo en paralelo. Una vez que ya se estabilizó y pasa este tiempo considerable, este tiempo mínimo, se abren los generadores de emergencia y se vuelve a la operación normal como la habíamos descrito. Ya entrando en lo que fue el desarrollo de la ingeniería básica, que es donde desarrollamos las alternativas seleccionadas en una etapa conceptual, es la etapa donde también se definen las características y las dimensiones de los equipos que formarán parte. Para empezar, vamos a hablar del sistema de media tensión, el cual empieza en la conexión con el final de línea de la línea de 33, hace una transición a cable mediante un cable enterrado con cámaras de inspección, donde acomete a una celda de media tensión de entrada para luego derivar a través de 3 celdas de media tensión para la salida de los transformadores. Luego tenemos el sistema de baja tensión, que abarca desde los bornes de baja tensión del transformador hasta los equipos en campo. En este caso queremos destacar cuáles son los tableros que forman parte del sistema de baja tensión, encontrándonos con el TGBT, que es el tablero general de baja tensión, como dijimos antes, que tiene una barra de cargas normales y una barra de cargas esenciales, y a la vez queremos presentar cuáles son los tableros auxiliares de la planta, dentro del cual nos encontramos el tablero NLS y el tablero SS, que son tableros de cargas normales y tableros de cargas esenciales correspondientemente, el cuales alimentarán los diferentes sistemas de iluminación de la planta, las torres de iluminación general y la iluminación de las salidas de emergencia en el general y el resto en el tablero normal. También tenemos el tablero TDB, que es el tablero de tracing, en el cual estarán conectados todos los circuitos de tracing de la planta. Y por último, el tablero UPSB, el cual alimentará a todos los PLC que tendrán el control de la planta, el sistema de control de la planta y los instrumentos que son críticos para el proceso y que a su vez que tienen alimentación de 220 volts. Otro factor importante es que el tablero de UPS tiene tanto alimentación directa desde la barra de esenciales como desde una UPS que fue dimensionada para tener una autonomía de 4 horas. Una vez definido todo el equipamiento, tanto del sistema de media tensión como el de baja tensión, y con el objetivo de cumplir con el concepto de una planta modular, se optó por la opción de ir por una sala eléctrica que sea un shelter con todo el equipamiento en su interior, siguiendo la filosofía de las e-houses que ofrecen las grandes multinacionales eléctricas, como podemos ver en la foto. En este caso,
Es una maqueta de Siemens donde ofrece una e-house que son 3 contenedores juntos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de las e-houses? Primero, que son modulares. Segundo, que vienen todos los tableros montados, conectados entre sí y ya probados de fábrica y se trasladan a sitio, lo único que hay que hacer es montarlo. Que incorporan el sistema de iluminación y de climatización. Que están preparados para montarse sobre pilotes, facilitando la cometida de los cables por debajo, como se puede ver en la imagen. Bueno, a lo largo del desarrollo de la ingeniería básica, vimos que todos los tableros de baja tensión no entraban en un solo contenedor, por lo que decidimos unificar la sala con 2 shelters. Como se puede ver en esta imagen, acá se puede ver que estas celdas de media tensión vienen preparadas para en una mitad de un shelter que en campo seguramente se conectará con otra mitad similar. Bueno, acá se puede ver la unión de los 2 shelters, siendo uno el azul y otro el rojo, teniendo cada uno unas dimensiones de 12 metros por 3 de ancho, que son las máximas dimensiones que puede transportar un camión sin tratarse de un transporte especial. Una vez unido, definimos el layout del interior del shelter, donde podemos visualizar las celdas de media tensión, el TGBT con todas sus columnas, las UPS, el tablero de UPS, el tablero de tracing y los 2 tableros de cargas, tanto esenciales como normales. Bueno, continuando con el diseño básico, una de las decisiones importantes que tuvimos que tomar dentro de este diseño, que salieron un poquito de lo convencional, fue la salida de baja tensión de los transformadores. Como pudieron ver dentro de las bases de diseño, la planta está diseñada toda en 400 volts y para las cargas de la potencia que hay no es lo más normal, por lo que se tratan de transformadores de 2500 kVA con un nivel de tensión de 400 volts. Como se podrán imaginar, hay una corriente de baja tensión muy alta, es de aproximadamente 4 kA. Por lo tanto, aquí fue donde se tuvieron que considerar opciones. Si realizar una instalación clásica en cable subterráneo o ya optar por algo más sofisticado como un ducto de barras. Dentro del cable subterráneo lo que pudimos ver fue que en este caso la verdad muchas ventajas no tenía. Tratamos de hacer un dimensionamiento estimativo y nos estaba dando aproximadamente 6 subconductores de 400 milímetros cuadrados para poder llegar a transportar estos niveles de corriente y también poder soportar los niveles de corto que tiene en este lado de baja tensión este transformador de esta magnitud. Por lo que a nivel montaje y a nivel simplicidad, que era una de las primeras decisiones que nos dijeron en la planta, no era muy viable, entonces empezaron a buscar opciones. Otra opción fue un ducto de barras, que bueno, ducto de barras, ya saben lo que es, lo explico a grosso modo, es un sistema compuesto por ductos metálicos que contienen barras de cobre o aluminio en su interior. Estas barras de cobre o aluminio, en este caso, están aisladas en resina epoxi, y bueno, lo que tienen de particular es que se diseñan de acuerdo con cada tipo de instalación, son compactas, son eficientes, y tienen un gran comportamiento frente a parámetros eléctricos, justamente por ser diseñadas a medida. Bueno, ya contarles que desde esta diapositiva que se decidió por el ducto de barras, ya que presentan muchos beneficios respecto al cable de subterráneo para una instalación de esta envergadura y de esta robustez eléctrica que tiene. Pero bueno, lo que queríamos destacar es que el punto clave por el cual se decidió por esta opción y no por la otra es porque se reducen significativamente las horas sombra de campo, que era una de las premisas principales desde las bases de diseño. Bueno, ahora le vamos a contar particularmente los beneficios que tiene el ducto de barras y por qué se eligió. Sus principales ventajas son la reducción de espacios, que se ve claramente entre una terna gigante o estos ductos armados. Claramente es más simple. Una mayor flexibilidad, como se puede ver en el video que se está reproduciendo aquí, son totalmente modulares. Se llega y se montan uno, otro, y se van uniendo, y esa es toda la instalación que se tiene que hacer en planta. Esto ya viene probado de fábrica, viene todo ya separado, lo único que hay que hacer es llegar, montarlo y ponerlo uno con otro. Ya pasando a lo que son beneficios técnicos en general, primero faltó contarles lo de la seguridad. Son más seguros, tienen un grado mayor de protección, obviamente, a todo lo que es solicitaciones externas, dado que
el cable simplemente está enterrado y tiene su cubierta, quizás se puede poner un ducto, pero aquí ya vienen con una cubierta metálica y con resina epoxi, lo que le da una gran resistencia mecánica, también resistencia al fuego y a todo otro tipo de solicitación. Ya en lo que son beneficios técnicos, como mencioné anteriormente, va a tener una transmisión masiva de potencia comparado a un cable, va a tener muy baja caída de tensión, una elevada capacidad de cortocircuito, estabilidad ante incrementos de temperatura y sobre todo va a tener una simple instalación y fácil creación de derivaciones. Ya pasando a lo que son beneficios económicos, comparando las dos tecnologías, lo que pasó es que la inversión inicial en un ducto de barras es mucho más alta. Pero al haber un ahorro de trabajo de instalación y de tiempo en campo tan grande, el tiempo y esfuerzo ahorrado termina llevando al que el costo final instalado en sitio termina siendo prácticamente equivalente con una instalación convencional, sobre todo, como dijimos antes, para una instalación de este nivel de robustez, de potencia, de corriente. También tiene un fácil mantenimiento y una fácil instalación y traslado. Y algo que no hay que dejar de olvidar es que cumple con la premisa de ser modular y estar probado en fábrica como requirió el cliente, ahorrando este tiempo de agente en sitio y de los errores. Bueno, otra de las grandes decisiones que se tuvieron que tomar, se las va a explicar ahora Facundo. Que fue definir qué tecnología se iba a usar en el caso que se tuviera que emplear un valor de frecuencia. Como dijimos anteriormente, muchos de los datos que nosotros tomamos como datos de entrada son definiciones de las otras disciplinas. En este caso, el sector de procesos, junto con los de equipos rotantes, decide qué motores eléctricos serán accionados por un variador de frecuencia, qué motores eléctricos tendrán arranque directo o serán por arranque suave. Bueno, ¿y cuáles son? ¿Por qué se le pone un variador de frecuencia a un motor que acciona una bomba en el proceso? Bueno, esto permite que la bomba pueda trabajar a valores de carga muy lejanos al nominal, teniendo un espectro de carga o un espectro de trabajo mucho más grande, manteniendo siempre el rendimiento y el rendimiento óptimo y el factor de potencia cercano a la unidad del motor. Bueno, los variadores, al ser un equipo electrónico, sabemos que producen armónicos, tanto en tensión como en corriente, y estos armónicos causan diferentes problemas a la instalación, como por ejemplo sobrecarga y calentamiento tanto en los cables como en los transformadores, podrían llegar a disparar las protecciones en operación normal y podrían generar un torque pulsante en el eje del motor. Bueno, en el mercado se ofrecen diferentes soluciones para reducir estos armónicos, dentro de los cuales podemos destacar utilizar reactores, emplear filtros pasivos, realizar una rectificación multipulso, emplear filtros activos o directamente utilizar una unidad de bajo contenido de armónicos como la que se puede ver en la imagen. Haciendo una comparación en el porcentaje de THD en corriente, podemos ver que tanto el de filtros de armónicos activos como la unidad de bajo contenido de armónicos presentan un menor a un 5% de porcentaje de THDI, con respecto a un rectificador de 6 pulsos sin mitigación de armónicos. Por lo que la decisión que tomamos es que se iban a emplear o filtros armónicos, de armónicos activos, o unidades de bajo contenido de armónicos. La decisión final fue que vamos para los motores que sean de mayor a 75 kW y que sean accionados por un variador de frecuencia, se va a utilizar una unidad de bajos contenidos armónicos, y si bien esto va en contra de una de las premisas del proyecto, que era disminuir la inversión inicial, esta decisión fue aprobada por el cliente, ya que presenta diferentes beneficios, dentro de los cuales podemos destacar que no requiere piezas externas, como dije anteriormente, que los armónicos de corriente están por debajo del 3%, que mantiene el factor de potencia unitario en cualquier punto de carga, y que mantiene la tensión estable incluso cuando la tensión de la red es baja. Saliendo de lo que ya son definiciones técnicas, entrando ya en lo que son los sistemas de la planta, podemos destacar el sistema de iluminación, el sistema de tracing, el sistema de puesta a tierra y el sistema de protección contra las descargas atmosféricas. Empezando con el sistema de tracing, que es el único sistema que por ahí como un ingeniero eléctrico que no trabaja en el rubro no conoce, queríamos explicarle qué es. Y bueno, ¿qué es un sistema de tracing? Es un método que implica aplicarle calor a un fluido que está contenido dentro de una tubería o un recipiente, para así evitar posibles problemas o dificultades en el procesamiento. ¿Y dónde se aplica este sistema?
Bueno, este sistema se aplica tanto en líneas de crudo para evitar la formación de cera cuando el fluido es discontinuo, para disminuir su viscosidad y facilitar su bombeo. En el caso de las líneas de gas, lo que se busca es evitar la formación de hidratos, que los hidratos, cuando un gas forma hidratos, se forma como una piedra y lo que hace es tapar las cañerías. Y en el caso del agua, lo que se busca es evitar el congelamiento. Para dimensionar este sistema hay que tener en cuenta ciertos parámetros, como por ejemplo, cuál es la temperatura a la que se debe mantener el fluido. Y esto varía en función de cuál es. En el caso del crudo, se mantiene aproximadamente a unos 40 grados, en el caso del gas se mantiene a 20 grados y en el caso de agua se mantiene a 5 para evitar el congelamiento. Otro de los parámetros para tener en cuenta en el diseño es cuál es la sección nominal de la cañería y cuál es el tipo y espesor de la aislación térmica. En esta imagen lo que se puede ver es un esquema típico de un sistema de tracing donde se tiene una alimentación eléctrica que llega hasta una caja de conexionados donde se hace la transición de eléctrica a cinta. Luego se tiene una cinta autorregulable que mediante cinta calefactora se la va poniendo en contacto con toda la cañería para finalizar en un sello luminoso el cual prende una luz cuando el sistema está energizado. En el caso de que una cañería, como en este caso, tenga una válvula o algún accesorio, lo que se hace es dar más vueltas con la cinta para aplicar más calor, ya que son puntos donde se pierde, donde el fluido pierde más calor. Bueno, ya pasando a otro de los sistemas de la planta, ya un sistema más tradicional, lo que vamos a contar es lo del sistema de iluminación. El sistema de iluminación, como cualquier sistema de iluminación, dentro de la Argentina se utilizó la Ley Nacional 19.587, que es la de higiene y seguridad en el trabajo, donde se definen los niveles mínimos de iluminación en el plano de trabajo, tanto dependiendo de la tarea como el sector donde esté ubicado. Dentro de este criterio de diseño hubo una exigencia del cliente y fue que se cumpla al mínimo con esto y nada más que eso, ni más ni menos. Por lo que aquí nosotros fuimos encargados de diseñar lo que sería la iluminación general y localizada. Primero que nada les vamos a contar de qué se trata. La iluminación general se basó en lo que es las torres de iluminación que están ubicadas por toda la CPF. Y la iluminación localizada es más bien lo que se encuentra en las plataformas, las escaleras, salidas de emergencia. Estos dos sistemas fueron diseñados por nosotros en Dialux, que aquí se puede ver una imagen, donde los círculos estos son las torres de iluminación general y las más pequeñas se refieren a lo que es la iluminación localizada. Y por último, lo que se trató de hacer de la iluminación on-skid, que esta ya la realizó el proveedor de cada uno de los equipos que iban sobre un skid, que eran estas plataformas donde venían ya los equipos prearmados y probados desde fábrica. Esa iluminación la hacía cada uno y por eso es que aparecen en negro dentro de este recorte de la simulación. Pasando ya a otro sistema, se diseñó el sistema de puesta a tierra, siempre necesario en cualquier instalación que esté sometida a tensión. Se siguió la IEEE 80, que es la guía de seguridad en la conexión a tierra de subestaciones de corriente alterna. En este sistema lo que se dimensiona es lo que siempre se dimensionó, lo que es la sección del conductor que va enterrado, la densidad de la cuadrícula, la profundidad a la que irá enterrado y el número de jabalinas a ubicar. Los datos de entrada que se tienen es la resistividad de terreno, que viene ya desde un estudio geotécnico, la corriente de cortocircuito de falla, que proviene de los estudios eléctricos, y el tiempo de despeje de falla, que vendrá desde las protecciones seleccionadas. Una vez teniendo todos estos datos, mediante la memoria de cálculo que podrán haber visto en nuestro trabajo, en nuestro elenco de documentos, se pasa a realizar las verificaciones de que la resistencia de la malla de puesta a tierra sea menor a 5 ohm, para que cumpla con esta norma, y que la tensión de paso y contacto sea menor a la tensión de paso y contacto admisible calculada en esta memoria. Bueno, este método de cálculo es un método iterativo. Se ingresan las distintas secciones, la cuadrícula de la malla y todo, y se van verificando. A medida que va verificando, se va haciendo. Si falla, se vuelve a probar
aumentando la sección del conductor o agregando densidad a lo que es la cuadrícula. Y en el caso de la tensión de paso y contacto, además de esto, otra forma de mitigación es agregar piedra partida como para aumentar la resistividad superficial y poder cumplir con las tensiones de paso y contacto admisibles. Algo que nos pareció muy valioso mencionar con Facundo es que, a diferencia del clásico sistema TT que se utiliza en distribución, en este caso, al tener el neutro transformador accesible, es decir, una instalación propia, lo que se aplicó fue un sistema TNS, donde al tener el neutro accesible lo que se realiza es tirar un quinto conductor, además de los 4 que alimentan a todos los equipos, y se pone a tierra con este cable PE que se ve aquí en la imagen, todos los equipos que están en planta. Esto tiene una principal ventaja en particular, que es que en caso de una falla, la corriente circula por el cable TPE en lugar de tierra, como en un sistema TT, teniendo una impedancia menor, dado que es un conductor de cobre. Bueno, también les mencionamos que dentro de nuestra ingeniería básica también se realizaron estudios eléctricos. Estos estudios eléctricos son los clásicos, se trató de hacer flujo de potencias, cortocircuitos, selectividad de protecciones y uno más. La selectividad de protecciones nos pareció la más valiosa para presentarles aquí, porque fue la que juntó los resultados de varios otros. En el tema de consideraciones, lo pusimos aquí porque se consideraron, de distintos estudios del flujo de cargas, se consideró la cargabilidad y el nivel de carga que tiene cada parte de la instalación, todos los conductores, los tableros y demás. Y también del estudio de cortocircuito, lo que se obtuvo fueron todos los valores de corto, desde trifásico, bifásico y monofásico, para ya poder seleccionar las protecciones de acuerdo a estos niveles de corto. Ya para mencionar cuál es el propósito de esta selectividad, siempre, como cualquier selectividad de protecciones, es seleccionar la protección adecuada para proteger de manera selectiva y coordinada con el resto de las protecciones todas las instalaciones eléctricas de nuestra planta. A modo de ejemplo, les mostramos una salida de lo que fue la simulación que se realizó en ETAP, donde se puede ver claramente de una manera gráfica cómo en una entrada de transformador hacia una barra se puede ver la selectividad entre el interruptor de baja tensión, el de la protección de baja tensión, la protección de media tensión y el equipo transformador y los cables. Bueno, otro estudio eléctrico que nos pareció que merecía la pena mencionar es el estudio de Arc Flash, el cual tiene como objetivo determinar las distancias de seguridad y los elementos de protección personal que deberá utilizar el personal de obra, los operarios en particular, en cada tablero o en cada parte de la instalación. Es un estudio que no se hace normalmente en ingeniería aquí en Argentina, pero por tratarse de oil and gas es requerido en este tipo de proyectos. Se hace un análisis de riesgo a partir de la norma NFPA 70, que es la que tiene en cuenta todos los riesgos eléctricos, incluso los debidos a arcos eléctricos, y hace una recomendación de uso de EPP dependiendo de los riesgos que haya en cada lugar. Y ya, lo que tiene que ver la IEEE 1584, ya proporciona los métodos para calcular la energía incidente en el caso de un arco eléctrico y permite determinar un límite de protección. Como salida de esta simulación que también se realizó en ETAP, lo que se tiene, no sé si se llega a ver, es una distancia de trabajo seguro y un nivel de requerido de EPP para estar en ese tablero de manera segura. Este etiquetado es el que se pega en el exterior de todos los tableros de esta instalación para tener precaución y seguridad y saber qué EPP se deben utilizar. Bueno, ya siguiendo con el siguiente tema, continuará Facundo explicándoles de qué se trata. Ya el último tema de la presentación nos pareció importante hablarles sobre la clasificación de áreas peligrosas, ya que este es un tema propio del rubro en el cual estamos trabajando.
Bueno, para ello nos regimos por la IEC 60079, la cual es una norma que da una guía para la clasificación de las áreas donde puedan existir riesgos por presencia de gases o vapores inflamables. Y su objetivo es poder seleccionar el equipamiento eléctrico adecuado para el uso en dichas áreas. Para ello, se clasifican en diferentes zonas, según la frecuencia de aparición y la duración de la atmósfera explosiva. En el primer caso, tenemos la zona 0, que es una zona donde es probable que la atmósfera explosiva es permanente o es prolongada en el tiempo, siguiendo por una zona 1, donde es probable que exista una atmósfera explosiva en operación normal, para finalizar con una zona 2, donde no es probable que exista dicha atmósfera explosiva, y en el caso de que ocurriera, sería de forma esporádica y por poco tiempo. Como se puede ver en la imagen, que es un extracto de la norma mencionada, se puede ver la clasificación de áreas de un tanque de crudo, donde podemos ver que en su interior se clasifica en zona 0, ya que es permanente los gases que emana el petróleo y son explosivos. Podemos ver en el techo que alrededor de los venteos se clasifica tanto en zona 1 como en zona 2, y acá se da diferentes radios de protección, es decir, más cercano al venteo es más probable que exista una atmósfera explosiva, y se puede ver que alrededor de todo el tanque se clasifica con zona 2. Bueno, además de que para que exista una explosión se debe tener una atmósfera explosiva y una fuente de ignición. Estas fuentes de ignición pueden ser por arcos eléctricos, pueden ser por cuerpos a altas temperaturas o pueden ser por chispas de origen mecánico o electrostático. En el caso de la utilización de equipamiento eléctrico, se podrían dar las dos primeras, que son tanto arcos eléctricos como cuerpos a altas temperaturas. Para poder prevenir dicha explosión, hay diferentes métodos, donde lo podemos dividir en dos grupos. Uno sería utilizar equipamiento eléctrico que sea apto para áreas clasificadas, dentro de las cuales tienen un par de divisiones, o si no, sería prever que un tablero, por ejemplo, que necesite accionar una bomba o un motor que está en área clasificada, prever que el tablero quede fuera de la zona clasificada. En el caso de utilizar un equipamiento apto para área clasificada, podemos encontrar un equipamiento de tipo antiexplosivo, que como se puede ver, esto es una caja de conexiones, la cual se podría llegar a producir una explosión en su interior, pero esta explosión quedaría confinada en el mismo y no se propagaría a la atmósfera. También existen los equipamientos de seguridad aumentada, como en el caso de estos motores, que lo que tienen son materiales, seleccionaron los materiales para que no se produzcan chispas o para que partes eléctricas no se sobrecalienten. Y por último, hay un método de protección que se llama sobrepresión interna. Por ejemplo, en el caso que se tenga que poner un PLC dentro de un equipo inmerso en una área clasificada, lo que se hace es inyectar aire a presión dentro del tablero, logrando tener una mayor presión en su interior, cosa de que el fluido inflamable no puede ingresar desde el exterior hacia el interior. Entonces, en caso de existir una chispa, esta no produciría una explosión. Y por último, como comentaba, es separar el equipamiento eléctrico y ponerlo fuera de un área clasificada. Bueno, el método que empleamos para la clasificación de áreas en la CPF fue primero que nada, determinar cuáles son las sustancias inflamables, entre las cuales podemos destacar el gas natural y el diésel. Luego, identificar las posibles fuentes de emisión, como por ejemplo podemos destacar las válvulas de seguridad, o más conocidas PCV, que son válvulas que cuando superan cierta presión ventea todo el gas de la línea, produciendo una atmósfera explosiva en su exterior. Luego se determinó qué tipo de zonas aplica para cada caso, y por último, se determinó cuál va a ser el radio de cada zona peligrosa. Si nos basamos en la norma, dice que para equipos que se encuentren en intemperie, como es el caso de todos los equipos de la CPF, se puede decir que el nivel de ventilación es medio, por lo que, por ejemplo, para una zona 1 se pone un radio de 1,5 metros y en una zona 2 de 3 metros. A continuación, y ya para finalizar la presentación, les queremos mostrar un extracto de uno de los documentos que formó parte del proyecto, que fue el plano de clasificación de áreas peligrosas, donde podemos destacar en azul toda la zona 2, en rojo la zona 1 y en verde la zona 0. En el caso de los tanques de crudo, podemos ver que en su interior es zona 0, alrededor del venteo en el techo es zona 1, y en todo el recinto de tanques es zona 2.
Como podemos ver, por ejemplo, en el caso de los parrales está todo clasificado como zona 2. Y otro tema a destacar es que se puede ver que la zona de la subestación eléctrica quedó fuera de un área clasificada, por lo que no es necesario emplear equipamiento apto para el área clasificada. Perfecto. Bueno, ya llegando al final de nuestro trabajo, bueno, decirles que cualquier documento o lo que sea que quieran ver que no se muestra acá ya está incluido dentro del informe, y lo que sea más específico incluso está dentro del elenco de documentos, las memorias de cálculo y los planos. Y aquí lo que queremos comentarles ya son las conclusiones a las que llegamos luego de haberlo realizado. Realmente este trabajo nos representó un gran desafío debido a la magnitud de la obra y a las condiciones impuestas por el comitente, tales como la instalación de baja tensión, la cual en un principio nuestra intención era pasarla a una instalación de media tensión, pero ya estaba totalmente definido que era en baja. Por ejemplo, se logró con éxito diseñar y ejecutar la ingeniería básica de una planta modular, cumpliendo así con una de las premisas principales del proyecto. Y esto al principio nos costó entender qué era la noción de modularidad de la planta. Al principio por ahí pensábamos en algunas alternativas que no eran modulares y las terminamos descartando, pero creemos que se logró con éxito diseñar una planta modular. Bueno, uno de los beneficios más grandes y de aprendizajes más grandes que nos dejó este trabajo fue que, a diferencia de la facultad, no todo el beneficio es solo técnico. En este caso tuvimos que realizar un equilibrio entre la solución técnica, la solución o parte económica y los tiempos del proyecto, dependiendo de la etapa y necesidad del proyecto en debido momento. Lo que nos llevó, por ejemplo, a tomar decisiones recién realizando la ingeniería conceptual, quizás decisiones que idealmente se tomarían en la ingeniería básica, pero por tiempos de compras, por tiempos de ejecución o lo que sea, se tuvieron que terminar antes, lo que nos llevó quizás a tomar decisiones técnicas un poco sobredimensionadas, o por ahí no con todo ya totalmente decidido, pero nos ayudó a ver que en un proyecto de este tipo, y cualquier proyecto real, esto a veces se tiene que tomar así. Y es una relación de compromiso entre qué es lo mejor técnicamente, qué es lo mejor económicamente y qué es lo que necesita el proyecto en su debida etapa. Y por último, ya una conclusión más a nivel profesional y personal, creemos que logramos un gran crecimiento debido a haber trabajado en equipo interdisciplinario, que a lo largo del desarrollo de la ingeniería nos obligó a interiorizarnos en varios de los temas los cuales no estábamos familiarizados, para poder entender de qué se trataba y dar un mejor diseño a sus necesidades. Otra de las cosas que queremos comentar, que también son parte de trabajar en un equipo interdisciplinario, que muchos de nuestros datos de partida son impuestos por otras disciplinas y algunas decisiones que nosotros tomamos impactan de lleno en otras, por lo que muchas veces hay que lograr un consenso y llegar a una solución en conjunto. Bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Les damos muchas gracias y bueno, nada, queríamos escucharlos ya. A ver, que vamos a pasar ya a la sección de preguntas. Sí, la presentación y está en tiempo. Vamos a ver las preguntas. Horacio, Jorge o Edgardo, ¿tienen alguna pregunta para hacerle a los alumnos? Sí, no más que una pregunta, un comentario. Yo sé que uno de ustedes está trabajando en planta, ¿no es cierto? Sí. ¿Podés comentar algo de eso, Facu, por favor? Bueno, la verdad que este fue un proyecto en el cual yo vengo trabajando, la verdad desde que empecé a trabajar, hace ya 2 años, y en el cual se me ofreció en el trabajo decir, poder presentar este trabajo como mi trabajo profesional. Y una vez que me dieron esta posibilidad, yo ya venía hablando con Elías de cómo íbamos, de qué íbamos a... el grupo estaba definido, pero lo que no sabíamos era el tema. Y como bueno, surgió esta posibilidad, lo interioricé, y muchas de las decisiones que fuimos tomando, cosa que yo fui tomando en el trabajo, y quiero aclarar que mi jefe en el trabajo es Fernando Olmos, cosa que también lo conoce a él, muchas veces tuvimos reuniones entre los tres para definir ciertas cosas. En el caso de mi trabajo hoy por hoy, estoy trabajado en obra ligado a este proyecto, por lo que la verdad que personalmente para mí, haber tomado las decisiones y viendo cómo hoy se están llevando a cabo fue una satisfacción,
y a su vez estoy dando un soporte técnico a lo que es la etapa de constructiva. Bien, bien, perfecto. Y en el caso tuyo, Elías. Sí. No, yo en la parte constructiva ya no estoy, yo trabajo en otra cosa, yo trabajo en renovables, yo esto directamente lo toqué como algo académico, hablábamos con Facu, nos veíamos todos los fines de semana, veíamos qué había que definir y cómo avanzábamos para un lado, para otro, en todo este año que pasó, pero yo lo tomé directamente como algo académico y realmente me generó un aprendizaje porque realmente yo estoy yendo para otro lado más contrario, porque no estoy yendo para el lado renovable, sino para lo que es hidrocarburos, pero la verdad fue muy, muy interesante trabajar en esto que es interdisciplinario, más que yo estoy en lo que es generación solar, que es muy simple y es bien de eléctrica, por lo tanto esto fue muy interesante participar de esto. Sí. Y otra de las razones por ahí que se hizo muy en conjunto fue, en un proyecto real, no se hace un informe aclarando todos los porqués, dando todas las razones, dando las diferentes alternativas, exponiendo todas las cuestiones, y en este caso, la verdad es que logramos que el informe por lo menos represente desde una hoja en blanco, pasando por todas las alternativas, hasta poder lograr una decisión. Y eso, por lo menos, es la parte académica que se le aportó al proyecto, la cual no lo iba a tener en caso de que no hiciéramos este trabajo profesional. No, normalmente el proyecto termina, en definitiva, en especificaciones, planos, memoria de cálculo. Todas las decisiones técnicas quedan, excepto cuando hay algún lugar en donde se trabaja primero en una planificación, que será en algunos casos ponerle más, en donde a lo mejor quizá el core business eléctrico, el planeamiento, que será una empresa de transmisión y distribución, sí se van cubriendo todas las etapas, y en algún punto hay un estudio, y ese estudio implica probar digamos, una inversión en la planificación y demás. Pero acá simplemente ya hay alguien que dice, yo quiero hacer esta planta, y tengo esta necesidad y estas son las premisas, y lo que necesita es un proyecto. Pero en realidad siempre hay que tomar algún tipo, siempre hay instancias en las cuales uno cuando hace la parte de ingeniería conceptual y básica, que es donde precisamente se toman las decisiones estratégicas, y es muy bueno que, digamos, que hayan hecho esta gimnasia, y yo diría que aunque a veces no lo exija el comitente, es bueno que en alguna medida uno guarde o como forma de trabajar ciertas decisiones las deje documentadas, ¿no? Porque hay muchos casos en donde efectivamente esa decisión es transferible a otros casos, ¿no? Pero yo, claro. Bueno, el trabajo me parece muy completo. Tengo algunos comentarios. En un momento ustedes obviamente no fueron una configuración de 2 máquinas, partieron de una configuración de 4, que yo entiendo que sí era una pequeña sobreinversión, les voy a ser sincero. La de 3, o sea, trabajar un N-1 con 3 máquinas, me pareció la más adecuada. Le quería preguntar más si explorar... Más conservadora. Sí, pero hay 2 cosas. Con 2 máquinas, no sé si llegué a probarla, digamos, evaluar, cuando dijeron 2 máquinas, de colocar 2 máquinas, pero no exactamente que la potencia nominal de una sea para satisfacer la demanda, sino la potencia, digamos, una potencia máxima en operación, digamos, en una operación de emergencia, o sea, usando el margen de sobrecargabilidad. A eso mejor le hubiera traído bajar un poco la potencia, y si a lo mejor especificase el transformador con una tensión de cortocircuito un poco mayor, a lo mejor capaz que no era tan crítico. No sé si lo llegaba tan crítica la corriente de corto en bajo, ¿no? De todas maneras, para esta potencia me parece que trabajar en baja tensión, coincido con ustedes, que me parece, digamos, un poquito aventurado, ¿no? Más teniendo máquinas relevantes. Había máquinas de 1 mega, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, no, igualmente las máquinas de 1 mega no son eléctricas, sino que son motocompresores a gas. No, entonces... Pero igualmente los motores más grandes son de 350 kilowatts. Máquinas eléctricas 350 kilos. O sea que no tienen ningún problema con arranque directo, porque entra una máquina de 2,5 mega. Claro. Así que no tienen ningún problema con arranque directo. En los casos que no necesitan driver. Después, ¿qué otra? Esto nomás un poco es nomás una consulta. Cuando ustedes decían que adoptaron equipos de drivers para las máquinas
máquinas de mayor potencia, drivers con bajo contenido armónico en la corriente de alimentación, ¿no? ¿Es simplemente drivers que tienen filtro incorporado o directamente que no trabajan con un rectificador de 6 pulsos? Eso Por lo que entiendo, son máquinas que vienen con los filtros incorporados ya en una sola unidad. No más eso, yo consulté nomás por imaginaba que eran simplemente con filtro incorporado. Claro, ¿sabes lo que pasa, Edgardo, para estas potencias, que tampoco son enormes, los rectificadores son de 6 pulsos. Claro, los rectificadores son de 6 pulsos. Lo consulté nomás porque pareció, digamos, por las dudas, pero me imaginaba que no podía ser de otra manera. Después, bueno, ducto, me había notado alguna cosa, disculpen. Bueno, en el caso de bombas, imagino yo que todo lo que es regulación de caudal lo delegan directamente el motor con variador, ¿no? Sí, por eso es que hay demasiados variadores en la planta. Comentaron, por cuestión, digamos, de eficiencia energética, trabajan. Sí. Después, pregunta nomás, la bomba alternativa para conducir el fluido, digamos, al ducto, ¿no? Que Sí, para exportar. Sí, para exportar. No, nada. No, la bomba alternativa que mete, digamos, que es la que causa el fluido en el conducto, ¿esa es eléctrica o es...? Sí. Esa es una de las cargas más importantes, de aproximadamente 350 kilowatts. Te iba a preguntar si era la más importante. Sí, bien. Esas y las de inyección de agua, esas son las más importantes. Son las dos más importantes. Sí. Son las dos más importantes. Pero por casualidad, ¿hicieron alguna evaluación de todas maneras? No son tampoco tan de tanta relevancia, pero si hicieron alguna verificación respecto del arranque de la máquina más importante que estuviera acoplada en la barra de auxiliares, en la barra de esenciales, digo, contra el generador local. No, el estudio no lo hicimos porque no teníamos definido cuáles eran los equipos más críticos. Lo único que sabíamos es que las bombas críticas son las de presurización y recirculación de crudo, pero que son bombas de, si no me equivoco, de 30 kilowatts. No son tan grandes. Eso quería saber. Las críticas no son las más importantes. No son las más importantes, por eso no tienen problema en el arranque. No tiene sentido ese estudio. Yo no sé. Yo no sé si un 350 kilowatts arranca directo con los diésel de emergencia. No lo sé. Bueno, ninguno tiene arranque directo de esas bombas, de los de 350 kilowatts. Es todo con driver, sí. Efectivamente, ahí venía la pregunta. Después, ¿qué otra cosita más? Bueno, la red de tierra cubre toda la planta, digamos, ¿no? La malla de toda la tierra. Con lo cual está bien, porque tú además si usaron esquema TN y la tierra de neutro y la malla de puesta a tierra está unificada, porque es en alguna medida una instalación que está dentro, digamos, en alguna medida vinculada a la instalación de media tensión, ¿no? Claro. O sea, la barra de tierra es común de las masas del centro de transformación, el shelter, toda la malla, y bien, entonces, entonces la malla tiene obligatoriamente que correr todo, porque si no, te llevas ante una falla de media, te llevas el potencial de elevación de tierra del centro a todos lados. Claro, cubre toda la extensión de la planta. Claro, toda la extensión de la planta, así que bien. El arranque contra BBF, si había una máquina importante, ya me lo dijeron. Y justo le iba a preguntar, lo dijeron y me lo había anotado y ya está, que la estación quedó afuera de... Claro, me quedó afuera de la zona clasificada, que eso es importante porque el equipamiento que seguro estaban utilizando no cuadraba para colocarlo. Claro, sí. Y bueno, y si no se le pone algunos ventiladores que tienen los gases posibles para otro lado y se acabó. No. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo que tomar examen ahora en Río Gallegos y no sé si llego con el avión, pero independientemente de eso, no sé si llego con el avión, Edgardo, a Río Gallegos, pero independientemente de eso,
Yo me puedo ir y ustedes creo que pueden seguir grabando esto, no lo sé. Pero independientemente de eso, yo que los conozco de chiquitos, porque la verdad que los conozco de chiquitos, y de alguna manera uno los ha visto cómo se han movido, cómo han crecido, realmente mis felicitaciones. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. Un trabajo de ingeniería. Es tu nota por WhatsApp si te ibas, pero bueno, con lo que dijiste ya podemos inferir más o menos qué es lo que está pensando. O sea, vamos a poner una nota muy buena, ¿no? Sí, sí. Nos vamos a quedar nosotros tres, Edgardo, Jorge y yo, para poder interpretar lo que quisiste decir. Con un uno es suficiente. ¿Sí? Yo tenía alguna consulta que va un poco sobre experiencia personal mía de haber hecho este tipo de plantas, pero hace más años, porque después la vida me llevó por otro tipo de plantas. Pero cuando a mí me tocó trabajar en el polo petroquímico de Bahía Blanca, polo petroquímico de Rosario y demás, una de las discusiones muy grandes que tuvimos en ese momento era por la compatibilización de las normas. Es decir, las normas IS, las normas de petróleo, las API, o las normas IRAM. Acá ustedes eligieron las normas IS. Eso fue una imposición del dueño de la planta, porque YPF, por ejemplo, no sé si sigue usando IS. Cuando yo trabajé para YPF, usaba todas normas americanas. No. Y lo mismo, las plantas para las que yo trabajé en ese momento, que eran Ducilo, Dupont, digamos, u otras plantas que quedaban en Indupa y demás, quedan en el polo petroquímico de Bahía Blanca, también usan para áreas clasificadas las normas americanas. Entonces me sorprendió gratamente ver que IS ha progresado porque evita muchas discusiones que yo estuve siendo un poco más de pelo, digamos, que nos volvían locos, porque todo el material era europeo porque era más barato, pero el material, la prueba de explosión y la clasificación de áreas, había que hacerla por norma americana, que era muy exigente. Y después había que compatibilizar, por ejemplo, motores alemanes de Siemens con la norma NEMA y la norma del petróleo. ¿Cómo solucionaron ese tema de la clasificación de áreas? ¿Específicamente para seleccionar las normas o no se metieron en eso? En realidad esto ya fue provisto por el cliente, o sea, por más que nosotros podíamos hacer una propuesta, si el cliente quería trabajar, por ejemplo, si nosotros queríamos trabajar con IS, pero el cliente hubiera querido usar normas NEMA, nos teníamos que adaptar. La verdad, se decidió trabajar con estas normas europeas y fue aceptado por el cliente. En alguna otra cosa, como por ejemplo en Arc Flash, sí se utilizaron normas estadounidenses, pero para este caso sí se pudo usar norma IS. Les aclaro por las dudas que la EA tiene el correlato de las normas IS como norma argentina. Sí, claro. Es más, creo que la 60.079 es la 90.079 o una cosa así. La que corresponde a la clasificación de áreas es AEA, y las que definen materiales, si no recuerdo mal, corregime Jorge, son IRAM-AEA. IRAM-AEA, exactamente. Sin perjuicio de eso, y un poco lo que dice Carlos, yo en alguna forma, alguna discusión, alguna zona media agarré, ustedes quizás ya estén con IS y del código NET, en realidad del que está hablando él, es el código NEC 70, no la parte que usaron ustedes que la ARC Flash, no para la que extrajeron la parte de ARC Flash, el código NEC de instalaciones en general tiene un capítulo que es el que toca las normas NEC, digamos, que es el que toca el tema de instalaciones en atmósferas explosivas, que lo que hace, bueno, habrán escuchado hablar ustedes de División 1, División 2. Para la norma, para el código NEC, División 1 se corresponde con lo que para la norma IS es zona 0 y zona 1. Sí. Pero la sutileza es que en zona 0, lo que vos utilizás en zona 0, la IS es muy exigente, pero son áreas en donde generalmente hay muy poco que poner. Y en cambio, en buena parte de la planta vos tenés zona 1. Entonces, ¿qué ocurre? El código NET
te lleva naturalmente a utilizar materiales que son aptos para meter, por ejemplo, por decirlo de algún modo, en una zona 0 de IEC, pero eso es carísimo para colocar en zona 1. Claro, sí. Entonces ya, según lo que yo tengo entendido, la mayoría de las instalaciones petroleras, ya de una década más o menos a esta parte, van tomando la norma IEC, y es más, el código NEC, la versión de código NEC ya de hace 10 años, incluye una cláusula por la cual, según el grado de la calificación de la persona responsable del proyecto, directamente armonice con la IEC. Es una cuestión de guita. O sea, el cliente que buscaba minimizar el CAPEX, obviamente que si le decía que quería usar el código NEC, era porque no había leído la IEC. Claro. Sí. Disculpen la charla. Pero bueno. No, es una buena explicación, porque yo estas instalaciones en las que hablo son de hace más de una década. La última década si vos ves, por ejemplo, líneas y no había áreas clasificadas. No había división 1 y división 2, y si ve la ley argentina, que obviamente alimentada por IPF y demás, como por ejemplo la ley de que Jorge, recuerdo con él la ha visto bastante antes que yo, porque en SECBA vio el tema, la ley de instalación de expendio de combustible, todavía vigente, te habla de división 1 y división 2. Sí. Y la norma de Enargas todavía también. Y los radios que pone, que son, digamos, son traducciones de medidas en pulgadas. Efectivamente, cuando se hizo la primera norma de la EA, de instalaciones interiores, que tenía capítulos especiales de materiales a prueba de explosión, estaba traducida en la IEC, el NEC 70, digamos. Así que bueno, veo que todo eso ha cambiado a la IEC como han presentado a ustedes. Yo solo IEC tenía que trabajar con las empresas europeas que no querían la norma americana, pero bueno, ahora sí todo ha avanzado hacia la IEC por razones de precio, es mucho mejor, ¿no es cierto? Sí, incluso si se fijan, digamos, hay algunas normas que ustedes han tomado como IEC y tienen el correlato en AEA IRAM o AEA IEC o AEA directamente. Por ejemplo, la de cálculo de corriente cortocircuito, la 60909, para nosotros tenemos una versión que es la 90909. No, yo digo nosotros porque yo estoy en la EA, ¿no? Sí, había cambiado, todo eso sí. Bueno, Horacio, te despedimos. Chao, Horacio, muchas gracias. La grabación para poder discutir entre nosotros y la retomamos en unos minutos para pasarle la nota. Todos los temas que se tienen que comprender hoy en el cálculo de una instalación, en el proyecto de una instalación eléctrica industrial que toma en media tensión, que vimos que ustedes se metieron en el proceso sobre el cual tenían que trabajar y dar respuesta de lo eléctrico. Tiene lo interesante a veces, la verdad que en muchos casos para nosotros eléctricos lo desafiante está cuando tenemos que resolver el problema a otra disciplina, porque ahí tenemos oportunidad de aprender y porque a veces aparecen cuestiones, hasta les diría, de carácter a veces bastante particular y más complejo que a lo mejor un sistema de distribución, que en donde sí para nosotros core business, ¿no? O sea, el petróleo, como otras áreas, tienen sus desafíos, y como todo, si bien aquí Elías está en renovables, digamos, cualquier instalación que se precie tiene que pasar por estadios de proyecto y de estudio y proyecto que están acá comprendidos, y por lo tanto seguramente él lo ha enriquecido también, aunque esté en otra, digamos, en otro negocio más próximo al corazón de nuestra especialidad, ¿no? Así que nada, yo la verdad que estoy muy conforme con lo que vi. No tuve el tiempo para meterme más adentro, digamos, pero ya nomás de la vista que pude hacer el trabajo me pareció muy completo. La exposición a todos nos pareció amena y enfocando en puntos importantes, o sea, destacando, no deteniéndose en una cosa, sino mostrando un poco todo el recorrido que tuvieron que hacer para llegar a las definiciones que se cierran en una documentación técnica completa. Así que por todo eso pensamos que con un 5 más o menos está bien, pero después lo multiplicamos por 2
y al final terminamos bien. ¿No? Bueno, Vamos. Y además, bueno, de ambos dos. Los dos con esto se reciben de ingeniero, ¿no? Vamos, sí. y si no contamos las materias mal, creemos que sí. Sí, sí, sí. Bien, felicitaciones, colegas. ¿Saben qué? Muchas gracias. ¿Me aguanta? ¿Eh? La verdad que los felicito, una buena Bueno, experiencia. muchas gracias por la devolución a todos. La verdad que nos costó, le metimos mucho trabajo, nos costó porque lo hicimos, un dato que queríamos contar, lo hicimos casi todo a distancia uno del otro, entonces era todo por llamada, mail, hablar, ver cómo hacíamos. Recién esta última semana estuvimos totalmente juntos, así que bueno, fue un gran desafío también en eso. Así que bueno, estamos muy contentos y muchas gracias por su devolución. Y la verdad les queremos agradecer a todos, especialmente a Gabriel y a Osvaldo, que bueno, nos acompañaron a lo largo de todo el proyecto, y también a Fernando Olmos, que si bien fue el que nos guió desde el punto de vista profesional, también nos aportó la parte académica, ya que bueno, también es profesor de la institución y bueno, nos ayudó mucho. Y muchas gracias, Gabriel, acompañándonos con las entregas parciales y todo, la verdad. Dándonos las devoluciones, consejos de cómo armar el informe, la verdad que nos vino muy bien, porque al principio por ahí le presentábamos cosas desordenadas y decía, si bien está bien escrito, no estoy entendiendo bien la película, y lo que tratamos fue de contar cómo fue el proceso de decisión, y bueno, creemos que sin la ayuda de él no hubiera quedado como quedó. No sabemos si mal o bien, pero por lo menos quedó. Gracias. Bueno, denle saludo mío a Fernando Olmos, que me asistió durante mis últimos años de docente, digamos, ¿no? A cargo del curso. Ahora como consulto, yo, digamos, me saluda cuando me encuentra nada más, pero bueno, hace mucho tiempo que no lo veo por el tema pandemia, así que... Bien, le transmito los saludos. Excelente ayudante de trabajo práctico para mí, y bueno, denle mi saludo, díganle que espero que termine pronto y podamos ver personalmente. Sí. Bien. Y lo felicito también. Discúlpame que me entró una llamada justo de medio urgencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Los dejamos. Al contrario. Bueno, muchachos, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Que se presenten al trabajo final, que hacerlo por Zoom es hasta algo comunicativo y que vale la pena que terminen la carrera. Así que adelante y que sigan muy bien, ¿eh?